bienvenidos a la quinta sesión de la clase de Historia del Arte. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. En la sesión de hoy nos vamos a centrar a desgranar el románico español en cuanto a la pintura y a la escultura. Acordaros que en la sesión anterior estuvimos viendo el románico europeo en cuanto a la arquitectura. Hoy nos vamos a centrar en la pintura y en la escultura, que tienen unas características muy genéricas. Bueno, lo primero que hay que decir es de dónde sale la pintura románica, qué influencias tiene, las raíces de la pintura románica. Bueno, pues en primer lugar, la síntesis de la silueta mediante grandes rayas y el aire hierático tiene un ascendiente en el mosaico bizantino, o sea que aquí vemos que la influencia es puramente bizantina. En el segundo lugar, las miniaturas de los códices, que son unos libros, unos formatos de libro específico que se componen de cuadernos plegados, cosidos y encuadernados. Habitualmente se pueden escribir en ambos lados de cada hoja, son unos libros hechos a manos maravillosos. Pues estas miniaturas de los códices mozárabes con sus estilizaciones dibujísticas, sus pliegues paralelos y sus rasgos desorbitados contribuyen a que los esquemas bizantinos pierdan su carácter de fría impasibilidad para asumir la representación de las pasiones humanas. Es decir, que tiene influencia bizantina, pero en estas miniaturas, en estos libros, vemos que dejamos un poquito al lado esas características esquemáticas y esa hieratidad para representar un poquito la representación de las pasiones humanas. Y las bóvedas y los ábsides lisos pusieron fin a esta experiencia de pintura mural. Como hay muchísimas bóvedas y muchos ábsides, pues la pintura mural se echa a un lado. Para resumir todo esto que hemos comentado y que podáis ir cogiendo apuntes, porque ya sabéis que estas clases son importantes para que cuando regresemos pues ya hayamos avanzado. Pues para que podáis coger apuntes un poquito más tranquilamente, vamos a resumir todo esto en que las raíces de la pintura románica las encontramos en la expresión artística de los mosaicos bizantinos y también en las miniaturas de los códices mozárabes. O sea que por un lado, influencia en los mosaicos bizantinos, como podéis ver en la fotografía de la mano izquierda, y por otro lado en las miniaturas de los libros mozárabes, estos libros tan maravillosos hechos a mano. Vamos a ver las características principales de la pintura propiamente dicha. Bueno, pues lo primero de todo es que tiene un dibujo grueso, que contornea enérgicamente la silueta y que separa con un trazo negro cada superficie cromática. Es decir, que el contorno negro va a ser una constante en la pintura románica. La seguridad de la silueta es admirable en las superficies curvas de los ábsides. Ya hemos comentado antes que se deja a un lado la pintura al fresco por la gran utilización de ábsides y bóvedas. Pues vemos que esta curvatura la representa sin ningún tipo de problema, con gran maestría. Por otro lado tenemos un color puro, sin mezclas, a lo sumo con dos tonalidades. Se prefiere el plano cromático amplio, en el que se obtienen efectos violentos y con el que se expresa muchas veces algún simbolismo medieval. Los simbolismos medievales van a ser también una constante en cuanto a temática. Y destacar estos colores puros y brillantes, también hay que decir, y que como mucho vamos a ver dos tonalidades de cada uno. Por otro lado, la carencia de profundidad y luz, es decir, que no va a ser una pintura con perspectiva, va a ser una pintura plana donde todo se representa en un mismo plano. Las figuras se disponen en posturas paralelas y con frecuencia resaltan sobre un fondo monócromo
en franjas horizontales de diversos tonos. Esto lo utilizaban para separar esos diferentes planos de los que hemos hablado. Composición yuxtapuesta, preferencia por las figuras frontales y por la eliminación de cualquier forma que rompa el plano. Esto también se da mucho por la hieraticidad. Son figuras normalmente situadas frente al espectador. Y el muro se prepara al fresco de forma tan concienzuda que arrancadas las pinturas quedan siluetas y colores adheridos a la cal. Quizás los toques finales se dieron con templete, lo que ha contribuido a mantener la viveza de los tonos. Gracias a esta utilización del templete, hoy en día podemos visualizar la viveza y la luminosidad que tiene esta policromía. Y comentar pues que lo pintaban con tanto híncape que bueno, aunque se arranquen las pinturas, queda por debajo la silueta de estas. Bueno, hay que señalar, hay que subrayar el color puro. El color puro es una de las características más importantes que vamos a ver en la pintura románica. El color se presenta en una tonalidad pura e intensa, sin mezclarse con otros colores. Es decir, que utiliza colores muy primarios y, como hemos comentado antes, en algunas ocasiones dos tonalidades de un mismo color, como podemos ver aquí en las capas azules, pero en las mínimas ocasiones. Como veis, son colores planos donde no hay prácticamente diferencia entre las sombras y las luces. Para que vayamos apuntando, características de la pintura románica. Muy importante, carácter simbólico. Tiene muchísima simbología la pintura románica. Carácter narrativo, esto que quiere decir que nos narra una historia. Y carácter expresivo. ¿Cómo consiguen ese carácter expresivo? Pues a través del hieratismo, de la simplicidad y esquematización. Veis que son composiciones muy simples y muy esquemáticas. Composiciones simétricas también, siempre trabajando con círculos, con cuadrados, con triángulos, convencionalismos, perfiles de trazos gruesos, esto muy importante también que lo subrayéis porque es una característica de la pintura románica sin igual. Todas las pinturas están silueteadas, con trazos gruesos. En el 90% de los casos de color negro. Colores planos. ¿Qué quiere decir con esto de colores planos? Que no hay un degradado, no hay un claroscuro, no se intenta dar volumen a los personajes. Ausencia de movimiento. Si vemos hieratismo, vemos también ausencia de movimiento, ¿verdad? Los personajes siempre están muy quietos, muy frontales y con unas posiciones bastante forzadas. Falta de perspectiva, vemos que la perspectiva todavía no se utiliza. Y jerarquización espacial. ¿Qué quiere decir esto de jerarquización espacial? Pues que contra más arriba se sitúan los personajes o más grandes, más importancia tienen. Vamos a ver, aquí hay dos frescos bueno, el fresco de Santa María de Tajul, que es uno de los más característicos, y también vemos una pintura sobre tabla, que es el frontal del altar, muy característico también. Aquí vamos a ver, ley de frontalidad y hieratismo. Horror vacui. ¿Qué queremos decir con esto de horror vacui? Pues que son pinturas que no dejan muchos espacios sin representar, muchos espacios libres. Todo el área pictórica está muy llena de representaciones. Composiciones simétricas, como hemos visto antes, fondos planos y trazo grueso. Los colores vivos, hay que destacar que son pinturas de colores muy brillantes.
También tenemos que destacar que utilizan la abstracción. ¿Dónde podemos ver la abstracción? Pues si os fijáis en la pintura sobre tabla de abajo, vemos que arriba tiene unas cenefas que representan una abstracción, no representan nada en concreto. Utilizan el fresco y el templete, como hemos visto anteriormente, y hay que destacar que la pintura románica tiene una función didáctica y religiosa. Se va a caracterizar principalmente por eso, porque es didáctica y religiosa. ¿Qué temática vamos a ver constantemente? Pues a Cristo en majestad, que es el Pantocrato, rodeado de los tetramorfos y la Virgen en majestad con el niño sobre sus rodillas. Prácticamente esa va a ser la temática que tiene la pintura románica española, pero no solo la española, sino que también lo podemos ver en la pintura románica europea, que se caracteriza por los mismos temas pictóricos. Bueno, pues aquí vamos a ver la pintura románica en las características generales que hemos estado viendo. Hay que destacar la adaptación de las figuras al espacio y al marco arquitectónico. Estas pinturas se adaptaban perfectamente a la superficie arquitectónica. Esto también es una característica muy importante. Es pintura adaptada a la arquitectura. Y hay que subrayar el horror Backwin, ese interés por no dejar espacios libres, que esté todo relleno. Solemnidad en las representaciones, gracias al eratismo y la rigidez. Y ausencia de perspectiva, como hemos visto anteriormente. Aquí destacar la ausencia de iluminación. No hay un esquema lumínico. La pintura románica española y también la europea se ilumina por todas las partes igual. No hay luces ni sombras. Aquí vamos a ver, bueno, pues unos ejemplos de esta pintura románica. Aquí tenemos que está subordinada al marco de la arquitectura, como hemos visto antes, de temática religiosa. Bueno, pues vemos un ejemplo de una pintura sobre tabla, que se utilizaba el templete, que son unos frontales del altar. Aquí también tenemos unos tapices bordados. Os he puesto este ejemplo para que veáis que también se realizaban tapices, que también tenían mucha importancia artística. No entra dentro de la pintura, pero bueno, lo he querido meter como anécdota, como detalle, para que sepáis que también se hacían unos tapices maravillosos, bordados a mano, obviamente, con un trabajo de minuciosidad exquisita. Luego os he puesto otro ejemplo de códices iluminados, las miniaturas, estos libros que hacíamos referencia al principio de la clase. Y luego, pues un poco la temática, las dos temáticas que hemos visto anteriormente, que es Cristo en Majestad, del Pantocrato en el juicio final, y la Virgen María, que van a ser un poco los temas religiosos que van a ser tratados de una forma constante. Bueno, vamos a pasar a la escultura románica. Vamos a ver las características generales. La escultura románica la vamos a ver un poco de una forma rápida y genérica, porque si no, pues no avanzamos en la historia del arte. Sabemos que la historia del arte es muy amplia, tiene muchísimos movimientos artísticos. Entonces, vamos a verlo de una forma muy genérica para que os quedéis bien con el concepto, pero que tampoco nos lleve mucho tiempo para ya poder pasar en la clase posterior al gótico. Bueno, pues dicho esto, la escultura románica, las características generales, subordinación al espacio arquitectónico, va a pasar exactamente lo mismo que con la pintura.
vemos que la escultura, se adapta a la arquitectura. ¿Dónde va a estar ubicada? En portadas, en capiteles, en cornisas y en frisos. Es decir, que va a ser una escultura adosada a la arquitectura. Temática, igual que la pintura, religiosa y con finalidad docente. También aparecen temas zoomorfos, geométricos y vegetales, como hemos visto también en la pintura. Antinaturalismo, bidimensionalidad y falta de profundidad espacial. Carácter simbólico y didáctico. Vemos que realmente las características generales de la escultura románica se parecen mucho a las de la pintura románica, ¿verdad? Entonces, si no sabemos una, más o menos no sabemos otra porque siguen un poquito la misma temática y las mismas. Bueno, pues aquí vamos a ver un poquito unos ejemplos para que os hagáis una idea de estas características. Figuras hieráticas rígidas, inexpresivas. Exactamente igual que hemos visto en pintura. Normalmente las representaciones se representan, la escultura se representa frontalmente al espectador y los óvalos faciales no tienen expresividad, son muy hieráticos, muy inexpresivos. Ausencia de perspectiva. No hay fondos arquitectónicos o paisajísticos, es decir, que se rellena todo el área arquitectónico con medios relieves, altos relieves o bajos relieves. También aquí en la escultura románica hay que subrayar la palabra horror vacui, porque pasa igual que en la pintura, no dejan ni una sola parte sin esculpir. Uso de la policromía. ¿Qué quiere decir esto? Que la escultura adosada a la arquitectura estaba policromada. Y uso de la perspectiva jerárquica, exactamente igual que en la pintura. Las figuras con mayor tamaño y las que están puestas por encima son las que más importancia adquieren. Y también, como en la pintura, tendencia a la geometrización y simetría de las formas. Como ven, la pintura y la escultura se parecen mucho. Aquí vamos a ver rápidamente dónde podemos ver escultura románica en España. Uno de los ejemplos más característicos son la portada del monasterio de Ripoll, la cámara Santa de Oviedo y en Santiago de Compostela el pórtico de la Gloria. Expresionismo. El artista no busca la belleza ni el parecido con la naturaleza, sino la expresividad del mensaje simbólico. Aquí lo hemos visto que tiene muchísima importancia la simbología. Y los ojos están especialmente remarcados. Las finalidades primordiales de la escultura y también de la pintura serán didácticas, como hemos dicho anteriormente, para adoctrinar a los creyentes en las verdades de la religión y el simbolismo. Veis que la escultura y la pintura tienen prácticamente las mismas temáticas y las mismas características plásticas. Bueno, pues dicho esto, os invito a que sigáis conmigo en la próxima sesión porque vamos a empezar ya a analizar el gótico. Espero que la clase haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias por todo.